entrevista verdadera. Estamos iniciando el programa aquí en la red, como todas las noches. Hoy vamos a hablar de los efectos del Brexit. Me imagino que ustedes ya conocen el concepto, se ha hablado mucho, se hicieron todas las lecturas políticas, pero quedan varias lecturas económicas. ¿Cómo influye en Europa la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea? ¿Qué pasa? ¿O esto llegará como un efecto a Chile, por ejemplo? Es lo que vamos a conversar con nuestro siguiente invitado, es Alejandro Ursúa. Él es economista de la Universidad Andrés Bello y de Open BBK. ¿Cómo estás, Alejandro? Muchas gracias por acompañarnos. Hola, Adri, muchas gracias por la invitación. Buenas noches. Bueno, primero veamos del efecto en Europa. Lo último que se conoce es la recepción del resto de los países de la Unión Europea a la salida de Gran Bretaña. Y un poco la forma bien dura en que le han dicho a Inglaterra en que van a cambiar una serie de condiciones. Independiente que Inglaterra quiere ponerle un poquito de freno y que esto se haga pausadamente en 2 años, los países dicen, miren, aquí tenemos, la Unión Europea básicamente, ¿qué es? Hay un libre tránsito de personas, de productos, de servicios, de bienes. Y esto para Gran Bretaña queda fuera. ¿Cómo se va a resentir o qué pasa en Europa, en la economía, a propósito de la decisión que tomaron en Gran Bretaña? Bueno, tenemos principalmente varios factores que están de alguna manera entrelazándose como una gran madeja. Lo primero que tenemos es una gran desilusión del mercado, ¿no es cierto?, frente a esta reacción por parte del Reino Unido, de la cual, ¿no es cierto?, ya los mercados durante el principio de la semana anterior ya estábamos viendo que no iba a pasar. De hecho, habíamos visto una alza constante en las bolsas pre-votación del Brexit, asimilando que el mercado no salía. Ya se esperaba que no salía. Se pensaba que no se iba a dar la votación como se dio. Exactamente. Y posteriormente tenemos el otro efecto que es bastante curioso, particular, en donde vemos que el tema más buscado por los habitantes de Reino Unido en Google después de la salida, fue el efecto Brexit. ¿Qué significa ser persona ex? ¿No es cierto? Y lo cual llevó que hoy día ya vayan acumulados cerca de 3 millones de firmas para pedir un nuevo referendo para poder votar a favor de la permanencia del Brexit, ¿no es cierto? O la permanencia de Reino Unido dentro de la zona euro, porque están empezando a dar cuenta de las particularidades y las implicancias que esto tiene. Bueno, de hecho, es súper decidor lo que mencionas, porque en el fondo, si después de la salida se pregunta qué es lo que pasa, es porque antes de la votación no tenían muy claro lo que efectivamente podía pasar. Había un tema que se había logrado, como la gente, ¿no es cierto?, el Labour, lo que estaban a favor de salir de la Comunidad Económica Europea, sienten principalmente que Reino Unido había ido perdiendo poder frente a Bruselas en su toma de decisión y su autonomía. Hay que recordar que Reino Unido es la tercera nación con mayor nivel de aporte después de Alemania y Francia, respectivamente, hacia la comunidad, y como consecuencia ellos decían, aquí estamos perdiendo oportunidades, y tuvieron una campaña comunicacional, por ejemplo, muy eficiente, en la cual de alguna manera la gente estaba a favor de salir y decía, vamos a la asistencia pública, ¿no es cierto? Hoy día como estamos, y veía, ¿no es cierto?, una asistencia de urgencia llena, también con rasgos más bien xenófobos, que gente conturbante, atiborrando los servicios de urgencia. Decía, con Brexit mostraban, ¿no es cierto?, una sala de espera expedita, ¿no es cierto?, con poca gente, con un buen nivel de tensión. Entonces, como consecuencia teníamos que, ellos pensaban que el génesis de esto es que yo me rasco mejor con mis propias manos, con mi propia soberanía, en vez de estar sometido a Bruselas, que gran, ¿no es cierto?, de alguna manera se concentra todo el poder de la Comunidad Económica Europea. Como consecuencia de esto, automáticamente se empezaron hasta las primeras voces de alerta. De hecho, hoy día en el Parlamento en Bruselas, ¿no es cierto?, fue recibido con pifia el representante británico, o de la Unión Europea, de Reino Unido, y la primera reacción fue efectivamente, ¿no es cierto?, una baja bastante pronunciada de las bolsas, las cuales se han ido recuperando con el correr del tiempo. Hoy día yo te diría que en general quien más pierde de esta salida es Reino Unido propiamente tal. ¿Por qué? ¿En qué cosa? Porque primero que nada tenemos una evolución de la libra, que ya la vimos, ¿no es cierto?, su moneda. Acuérdense que si bien aquí tenía una posición bastante específica Reino Unido, sin estar con la misma moneda, sin tener euros, ellos tienen libra, ¿no es cierto?, lograba tener todos los beneficios. De hecho, se podría decir que era el brazo derecho, la confianza política que tenía Alemania para poder implementar sus políticas de austeridad, sus niveles de regulación. Pero se empezó a complicar este escenario cuando salen. Lo primero es, ¿no es cierto?, que después, lo primero que decíamos, una baja a la libra, tenemos un alto nivel de volatilidad en las bolsas que llegó para quedarse por un tiempo, yo creo que no menor, en función de cómo se vaya a hacer el escenario. Y, ¿no es cierto?, todas estas
estas posibilidades, estos beneficios que tú nombrabas al principio de la nota, que eran de alguna manera los que gozaban todos los miembros de esta economía, que es de 500 millones de habitantes, la cual mueven aproximadamente un 16% del PIB mundial. Y nos empezamos a dar cuenta que se empiezan a, ¿no es cierto?, que a ver, momentos, va a pasar temas laborales. Hoy día usted no se va a poder, ¿no es cierto?, no se va a poder desplazar, ¿no es cierto? Si yo soy un grupo británico y quiero ir a tocar música a Francia, voy a tener que pedir un permiso de trabajo para ir a tocar. Si yo era una persona, ¿no es cierto?, de la Comunidad Económica Europea, yo me podía desplazar a cualquier sede dentro, ¿no es cierto?, de esta coalición para poder ¿no es cierto?, tener ventajas laborales. Hoy día no va a poder ser. Entonces, ¿qué pasa? Frente a estos niveles de volatilidad, ¿qué es lo que está diciendo el resto de Europa, que está, ¿no es cierto?, que está de alguna manera viéndose amenazado por esto? Primero, que es, cerremos fila, mostremos, ¿no es cierto?, cómo funcionamos nosotros en forma mancomunada, y lo primero que quiero que hacer, no quiero que eso me tome 2 años, quiero que esto efectivamente sea rápido, sea lo más rápido posible, para quitarle el nivel de volatilidad y para también quitarle ese factor de volatilidad también al tipo de cambio, al euro, que de alguna manera también le está afectando. Alejandro, ¿sí? Perdona, que te quería, para ir por parte, porque apenas se conoció el resultado de la votación democrática, además, porque fue una consulta, una suerte de plebiscito en el Reino Unido. Después de conocer el resultado, inmediatamente empezaron a hacer varios cálculos, y te quiero preguntar ese detalle, porque tú tomas un factor, el empleo. La situación de la Unión Europea es que se habla de comunitarios, o sea, que por eso las fronteras de alguna manera están derribadas, entonces se puede hacer, existe ese intercambio, y conocemos las capitales de los países más grandes de Europa, que son súper cosmopolitas. Hay gente de distintas partes de Europa que vive, trabaja en estos lugares. La salida de Inglaterra, ¿qué significa? Que las personas comunitarias que trabajan en Inglaterra van a ver cuestionado sus pegas o su forma de pega o lo legal de esas pegas. Los de que están en Europa también. Hay un efecto en el fútbol incluso, que se decía, hoy día hay cupos para comunitarios que tienen una cantidad de jugadores distintos, e inmediatamente surgieron de la liga inglesa cuántos jugadores va a poder tener la liga inglesa a propósito de esta votación, de la salida de la Unión Europea. ¿Es tan así, es tan dramático como eso? Efectivamente, porque Bruselas lo que venía haciendo, ¿no es cierto?, primero que nada, hay que contextualicemos el proceso. La Unión Europea nace como una alianza de paz entre Francia y Alemania, que decían que, ¿no es cierto?, el siglo pasado Europa vivió ¿no es cierto?, 2 grandes guerras, y los más puristas buscaban proyectar un Estados Unidos de Europa a largo plazo. ¿Qué es lo que nos está diciendo hoy día la evidencia empírica? Es que la evidencia empírica dice que uno de los 3 más grandes actores de alguna manera se aburrió de subvencionar, ¿no es cierto?, este efecto de nivelación de la economía ¿no es cierto?, más vulnerable dentro de la zona euro, para que se pudiesen recuperar, y dice, yo me salgo y yo me rasco por mis uñas, que lo hago mejor. Y esto como consecuencia efectivamente teníamos todo un marco regulatorio que operaba desde Bruselas, ¿no es cierto?, el Tribunal de Libre Competencia, el marco regulatorio en temas legales y laborales, la posibilidad de bienes y servicios. Entonces vamos a tener un impacto bastante importante con esto. Entonces, para poder salir de esto, hoy día Reino Unido tiene muchísimo trabajo, principalmente en términos legales, ¿no es cierto?, y jurisdiccionales. ¿Cómo vamos a implementar las leyes? Perfecto, me salgo de la zona euro, quiero seguir siendo un muy buen aliado. Ojo, de los productos que se comercializan que además también tenemos un fuerte rol de servicio en la economía de Reino Unido como una buena economía desarrollada de productos terciarios, pero el 50% de sus productos van destinados a la misma zona euro. Entonces se empiezan a abrir una serie de interrogantes que tenemos que irnos planteando. Pero por ejemplo, todo eso que tiene que ver con servicios que se proveen y que no se yo lo voy a decir bien sencillo, debe ser mucho más complejo, pero donde no se pagan impuestos, donde se trata a este servicio como si fuera local en el resto de Europa, en fin, esta fórmula cambia totalmente. ¿Todo esto tiene que cambiar? Efectivamente, tiene que cambiar, o se tiene que volver a regular, o se tiene que volver a legalizar, ¿no es cierto?, a legalizar bajo un marco, valga la redundancia, legal de la propia, no sé, del propio Reino Unido, que de alguna manera antes lo que hacía era un copy-paste de las reglas para todos por igual. De hecho, uno de los grandes promotores del Brexit era que se daban cuenta que muchos de estos países miembros estaban teniendo medidas muy laxas con el efecto migratorio, y ese efecto migratorio a la larga lo estaban pagando, ¿no es cierto?, estos ciudadanos que ponían un tercio, ¿no es cierto?, era el tercer país más importante en la zona euro, y que no lo habían beneficiado. De hecho, cuando empezamos a digregar la votación, nos damos cuenta principalmente que la zona norte votó a quedarse, la sur de irse, ¿no? de Reino Unido, que los jóvenes votaron a favor, a mantenerse, y que ¿no es cierto?, y la tercera votó, o la gente mayor votó por
¿no es cierto?, por salirse. De alguna manera nos damos cuenta que tenemos una sociedad, ¿no es cierto?, el segmento juvenil está mucho más interconectado, se da cuenta de la importancia o la oportunidad que tiene el mundo laboral de toda la zona euro versus el quedarse con algo que dice la persona de edad, dice yo fui lo que construí este gran Reino Unido, que no quiero que me lo quiten porque otros no están haciendo el trabajo como yo lo estoy haciendo. Esto significa, por ejemplo, para Reino Unido que va a pagar grandes costos económicos, por ejemplo, sí, claro, que va a tener impuestos distintos ahora, que para comercializar sus productos va a tener que entrar de una manera distinta, con condiciones distintas. ¿Esto va a significar un impacto económico para el inglés común? Exacto, de hecho se habla, los más pesimistas hablan que, ¿no es cierto?, puede generar una recesión directamente a Reino Unido. Podríamos hablar de, uno inclusive habla que si esto se desencadena, y ahí está la presión que están haciendo el resto de los países miembros de tratar de acelerar de la salida, podríamos generar inclusive una crisis en zona euro, que ya viene también a los tumbos, no ha logrado recuperarse la crisis del 2008, y inclusive hablamos de, algunos más pesimistas hablan de una contracción del 1,5% del PIB a nivel mundial. Entonces, obviamente es muy importante de ver con qué celeridad y cuáles van a ser ¿no es cierto?, los límites que le van a ir poniendo estas modificaciones de estas nuevas reglas del juego. De alguna manera, también el ministro, lamentablemente no recuerdo bien, aparte de un apellido griego, así que no soy muy amigo del griego, el primer ministro o el ministro de Economía griego decía que la economía, entrar a la zona euro era como el Hotel California, usted puede entrar pero no puede salir. Entonces, aquí está el tema, bueno, ¿cómo salgo? Y de hecho se había tomado, la primera reacción fue, a ver, momento, hay 24 meses para salir, a principios de semana se empezaron a relajar los mercados, se empezaron a recuperar de las pérdidas de la semana anterior, pero hoy día empezó a haber momento. Yo, como Comunidad Económica Europea, quiero blindarme de este efecto, y lo que hago es que salga, y que salga rápido. Y yo lo que quiero aquí es que rápidamente nosotros seamos capaces de volver, ¿no es cierto?, a afiatarnos como Comunidad Económica Europea y defender, ¿no es cierto?, de esta amenaza que es la salida de Reino Unido. Entonces tenemos problemas, ¿no es cierto?, arancelarios, tenemos problemas de devaluación de la libra, tenemos, ¿no es cierto?, una baja importante. De hecho, Virgins, que hablaba que habían, con este efecto del Brexit, había perdido 1/3 de su valor de bolsa. ¿Qué pasa, por ejemplo, con muchas entidades bancarias, ¿no es cierto?, y compañías de seguro que tenían sus operaciones para el resto de Europa desde Reino Unido? Entonces, obviamente, eso también va a generar un efecto importante. Hablan inclusive que se podría generar hasta 800.000 de nuevos desempleados a causa de la salida del Brexit solamente en Reino Unido. Alejandro, quiero atraer el tema a Chile. El ministro de Hacienda chileno puso cierto paño frío diciendo, mire, tomemos esto con calma, vamos a ver en la proyección qué significa para Chile y cuál es el efecto que puede significar, porque hoy día es raro que cuando pase algo tan importante en Europa no se resientan o no se sienta el efecto en todos los otros países, por el nivel de interconexión, en fin. Bueno, pero ¿cuál podría ser ese efecto en Chile? No me digas ahora, Alejandro, tenemos que hacer una pausa. Hacemos una pausa aquí en la entrevista verdadera. Primero un resumen de noticias y ya volvemos. Finalmente, la alcaldesa de Santiago,